Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote que el poder de Dios se manifieste grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu derrame sobre cada uno de tus hijos, que seas tú, Padre, hablándonos, que seas tú la alianza de cada hijo de Dios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, el Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Texto bíblico, Romanos 8:10. Vamos a leer hasta el versículo 13. 8:10. Romanos 8:10. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermosa la palabra del Señor. Sí, amén. Nosotros tenemos un llamado a vivir en el Espíritu. Sí, amén. Pablo, en el momento que escribe todo esto, está dando una confianza al cristiano y ratifica que el Hijo de Dios debe de vivir en el Espíritu, debido a que el cuerpo está muerto a causa del pecado que ha invadido el cuerpo del ser humano. Amén. El cuerpo debe de morir o ser transformado por la necesidad que hay de prepararnos para resistir las acechanzas de Satanás y así recobrar la herencia perdida, para que el Espíritu mismo dé testimonio que el creyente es hijo de Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, sabemos que el creyente ha sido llamado para ser hijo de Dios. Amén. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y todos lo sabemos, que el pecador está muerto en vida, Amén. o sea, muerto espiritualmente. Amén. Y todos vivimos así por mucho tiempo hasta que encontramos la vida que es Cristo. Sí, amén. Dice: hacéis morir las obras de la carne. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el creyente recibe el Espíritu Santo y vive en él. Al hacer morada el Espíritu Santo en el cuerpo carnal, usted es un santo hijo de Dios. Amén. Y la guianza en su vida es el Espíritu de Dios. Amén. Pablo declara la necesidad de vivir en una lucha continua que pudiera limitar la obra de Dios en la vida del creyente, ya que el pecado lucha
por volver a dominar a los que le dejaron. O sea, todos dejamos el pecado, la maldad y toda obra de la carne, Amén. pero luchan para volverlos a esclavizar en ese camino de pecado. Amén. Es un conflicto espiritual el que vivimos. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra todo espíritu de maldad. También, principalmente, se lucha con las pasiones y los deseos de la carne. Amén. Todo creyente debe de someterse a la exigencia de la naturaleza divina para darle muerte a los deseos de la carne. El resultado es recobrar la herencia en el reino de Dios. Gloria a Dios. El someterse a esa exigencia no es que Dios lo obligue. Nosotros hablamos de no vivir en una ley de Moisés, porque es una ley en la cual sujeta al hombre a hacer lo que la ley le dictamina. Pero recordemos los que vivimos en una ley santa, en la cual no le obliga, usted es libre si quiere ejercer y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Es una ley santa en la cual no hay algo que a usted le diga o le obligue, haz esto, como en la ley, que por el testimonio de 2 o 3, el que lo acusaban moría, porque era una ley. Amén. Ahora no hay más ley de lo que es la ley de Moisés, sino una gracia que es la gracia de Jesucristo, Sí, amén. en la cual nosotros tenemos el conocimiento de parte del Espíritu Santo para poder ejercer la profesión que Dios nos ha dado, que es predicar el Evangelio de Dios. Gloria al Amén. Señor. Amén. La palabra hacer morir significa que los creyentes pueden volver de la vida espiritual a la muerte espiritual. Así que la salvación que se recibe en el nuevo nacimiento puede extinguirse en el alma del creyente que se niegue por medio del Espíritu a las obras de la carne. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted encontró la salvación por medio de Jesucristo, recibió el Espíritu Santo y ahora usted es espiritual. Ahora usted tiene algo hermoso en su ser que lo guía, que se manifestará guiándolo en todo momento al conocimiento de la verdad de Dios. Sí, amén. Amén. Guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a pensar, hablar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Es por eso que el cristiano cambia su forma de hablar, de actuar, de dirigirse en la vida, Sí, amén. de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que transforma, la que regenera al hombre. Es la guía primordial que impulsa en lo interior a hacer la voluntad de Dios con la intención de dar dirección en la vida del cristiano. Son contrarios a los deseos pecaminosos de la carne. Amén. Si observamos las normas de la justicia de Jesucristo y el juicio de Dios contra la maldad, exhortan al creyente
a perseverar en la fe y los conduce a una vida espiritual de paz y de amor, Amén. porque esa es la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando se obedece al impulso del Espíritu Santo, al orar fervientemente y disponerse a la manifestación espiritual, entonces usted está teniendo una guianza del Espíritu Santo. Sí, amén. En 1 Corintios 12:7 dice, el 9 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén. Eso lo vemos en 1 Corintios 12:7 al 9. Cuando usted entiende esas cosas, sabe que el poder de Dios, el Espíritu Santo que mora en el corazón nuestro, puede darle dones preciosos por el mismo Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu Santo nos da la confianza que por medio de Cristo y con Cristo el creyente es hijo de Dios. Amén. Si usted, lo que siempre les he dicho, si usted no ha recibido a Cristo, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Amén. Eso es falso que le anden diciendo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Gloria El a Dios. Espíritu Santo mora en un ser que se haya arrepentido de corazón y confesado con su boca que Jesucristo es su Salvador. Amén. Y creído en el corazón para justicia. Amén. Entonces recibe el Espíritu de Dios en su corazón y entonces puede llamarse santo hijo de Dios. Gloria a Dios. Pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Él da la confirmación que Cristo nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Sí, amén. O también el Espíritu nos muestra el amor que el Padre tiene para sus hijos, como hijos de Dios, como hijos adoptivos, y nos ama al igual que a su Hijo unigénito. También el Espíritu da a conocer el amor y la confianza interior por la cual clama a Él, Abba Padre. Sí, amén. Gloria al Señor. Porque hay un amor interior intenso en el cual puedes sentir amor, un amor sublime. En la Biblia o en lo que es teología le llaman agape, o sea, un amor puro hacia Dios. Amén. En el momento que el hombre empieza a sentir amor por Dios, es porque ha llegado a un nivel espiritual bastante grande. Amén. Porque muchos nos llamamos cristianos, pero no amamos a Dios. Amén. Conocemos, tenemos aquel leve conocimiento y vamos a la iglesia buscando un provecho o el propósito de salvar nuestra alma, pero en realidad no haya un amor puro y sincero por Dios. Y eso es lo que está haciendo falta. Amén. Porque ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Gloria a Dios. En el momento en que usted empieza a amar a Dios, es porque usted ha crecido en lo espiritual. Amén. Por eso el Señor da dos grandes mandamientos en el Nuevo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por la razón de que hay mucho cristiano hipócrita que dice yo amo a Dios pero no ama a su hermano. Amén.
Y el no amar a su hermano lo convierte a usted o a mí, a quien sea, en un deudor, o sea, en un pecador. Amén. Porque no puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. El amor de Dios es maravilloso, es para que el ser humano sea regenerado, Amén. sea transformado. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos hace saber que la vida victoriosa en el Espíritu no es nada fácil. Jesucristo sufrió al igual que todo aquel que le ame. También pasará sufrimientos, pero se considera que sufrimientos con Él, y todo esto es a consecuencia de la relación de hijos con Dios, Amén. que los identifica con Cristo, que Él es el testimonio acerca de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, pero hay algo hermoso. En el sufrimiento del cristiano no está solo. Hay un Dios poderoso que se manifiesta ayudándolo a vencer toda situación que no agrade en la vida del ser humano. Nosotros no estamos solos. Muchas veces llegamos a sentirlos solos porque no hemos conocido a Dios. El que conoce a Dios y sabe que Dios es grande y poderoso, sabe que nunca está solo, que allí donde quiera que Él esté, ahí estará Dios. Sí, amén. Amén. Y Gloria a son Dios. promesas grandes. Amén. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo en donde quiera que tú estuvieres. Amén. El Señor dijo que todo aquel que obedeciere su palabra, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Él no ha dejado a nadie huérfano. Él dejó la alianza nuestra, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que nuestro espíritu gime por no ser absorbidos por la muerte, sino por la vida que es en Cristo Jesús? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Cuando el cristiano recibe el Espíritu Santo, es un comienzo, ahí comienza su vida espiritual. Sí, amén. Por eso Pablo dice que son las arras. Ve que el hombre ha inventado que cuando alguien se casa, le dan unas moneditas de oro porque son supuestamente un inicio a un crecimiento económico y en bendición. Pero eso lo ha inventado el mundo para hacer negocio. Nosotros sabemos que cuando Dios nos dio las arras de su Santo Espíritu, ahí dio inicio una vida productiva y en el poder de Dios. Amén. Porque ahí empezamos a dar frutos, y no frutos de perdición, sino frutos de vida en Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora bien, hoy sabemos todos que tenemos las arras del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y qué va a hacer usted con esas arras del Espíritu Santo si no busca el crecimiento? Si no busca el ser un buen ministrador de lo que Dios le ha dado. Es ahí donde el cristiano pierde fuerza, porque no sabe qué hacer con lo que Dios le ha dado. Y es porque cuesta entender y entrar a esa dimensión espiritual.
Pero cuando empieza a entrar a esa dimensión espiritual que demanda a Dios, y no lo demanda por gusto, sino que lo demanda porque Él ya le dio su Santo Espíritu a usted. Sí, Sí, amén. Entonces usted tiene la responsabilidad de caminar en la obra del Espíritu de Dios. Gloria a Amén. Dios. Si Dios lo demanda es porque Él está con usted. Bendito sea el Señor. El Señor no le va a decir, ve a hacer algo, si no es parte de su creación, de su salvación. ¿Por qué razón? Porque hay una creación que Dios hizo. Pero hijo solamente es el que acepta a Cristo. Amén. Amén. Alguien me dijo, yo soy hijo de Dios porque Dios me creó. Es creación de Dios, no hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios es aquel que va y acepta a Cristo como su Salvador personal. Amén. Sí, Ahí se convierte en un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Bendito sea Señor Dios. Jesús. Las aflicciones del tiempo presente, todos los sufrimientos en este mundo, como enfermedades, dolores, miserias, desilusiones, pobreza, persecución, todo esto debe de considerarse insignificante al compararse con las bendiciones o privilegios o la gloria de Dios. Él le dará al creyente fiel en el mundo venidero cosas grandes y hermosas. Amén. En 2 de Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, Amén. no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ahora bien, usted como cristiano y espiritual tiene que buscar las cosas que no se ven, porque lo que ven sus ojos son perecederas. Amén. El día que nosotros demos el último suspiro en nuestra vida, ahí quedó todo lo que ven sus ojos. Amén. Queda casa, carro, hijos, todo. Pero usted y yo sabemos de que hay vida después de la muerte. Amén. Amén. Y esa vida que hay después de la muerte, usted sabe que ya no hay retorno. Ahora que usted vive, puede encontrar salvación. Ya muerto, no hay salvación. Amén. Unos al reino, otros al infierno. Es bíblico. No, la palabra de Dios no es para asustar a nadie, sino para que usted conozca que Dios es amor, Amén. pero también es fuego consumidor. Amén. Porque el día de la gloria de Dios, entonces dice, es cuando se lamentarán las tribus de la tierra. Sí, amén. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, Amén. porque habrá un juicio, el santo al reino y el pecador al infierno, Sí, amén. a condenación. Y es una eternidad, no son 80 años como se vive ahora, cuando más 90 años. Es una eternidad en tormento. Amén. Es por eso que el cristiano o el ser humano tiene que meditar qué está haciendo para salvar su alma. Muchos queremos gozarlos en la carne, o muchos creemos lo que nos dice el mundo secular. Se muere 9 rezos y saca a Dios el alma del purgatorio. Es la mentira más gran, más vil que les han hecho creer. Amén. No hay tal purgatorio, no hay tal alma que salga del purgatorio. ¿Sabe usted que cuando Cristo murió y resucitó se abrió el velo del templo? Amén. Para que todo cristiano o santo hijo de Dios muere y va con Dios. Sí, Amén. amén.
pero ese velo está cerrado para el que no ha aceptado a Cristo o es pecador, Amén. porque ellos van a castigo, a tormento, esperando la gloria de Dios. Es esa la realidad de la vida en este mundo. Toda la creación gime, dice Pablo. Pablo habla del gemir de la creación humana, de los creyentes y del Espíritu Santo que mora en ellos, porque el Espíritu es el que gime a causa de un clamor para que nuestra carne o nuestro ser, nuestra alma no vaya al infierno. Sí, amén. La creación ha sido sujetada al sufrimiento y a las calamidades físicas por causa del pecado humano. Es eso lo que ha dañado al ser humano, el pecado. El pecado es corrupción. Por eso el cuerpo, cuando alguien muere, a los 3 días está podrido, o sea, corrompido, es corrupción. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa con su alma y con su espíritu? Si es santo, están con Dios. Amén. Pero si es pecador, el espíritu va con Dios y su alma va a castigo. Amén. Y eso es sufrimiento. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando Dios sujeta la vida del hombre a una esperanza, es porque da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, amén. O sea, usted vive ahorita en una esperanza. Gloria al Señor. Él es el ancla que le sostiene en fe. Amén. Esa fe se sostiene por creer que Jesucristo es su Salvador. Sí, amén. Amén. Es un ancla donde usted y yo esperamos que nuestras vidas sean glorificadas con Cristo. Amén. Por esa razón Dios ha determinado que la naturaleza misma será redimida y hecha nueva. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Una restauración de todo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuando los habla la palabra de Dios de cielos nuevos y tierra nueva, es porque Dios ha purificado. No hay un planeta nuevo que viene. Esta tierra es quemada, dice Pedro, con fuego santo, purificada con fuego Gloria santo, al Señor. para que cuando Cristo venga con aquel pueblo santo pueda descender a la tierra, porque la tierra es heredad nuestra. Amén. En el libro de Apocalipsis 21, 1 al 3 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de los cielos de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria. Esa es la promesa de nuestro Dios, que Él estará con nosotros. Amén. Pero estará con los santos, con los redimidos, con los que han podido lavar su ropa con la preciosa sangre de Cristo. Amén. Los que han podido regenerar su vida. Siempre les he dicho, el símbolo de la cruz no es para que ande una crucecita colgada ahí en el pecho, eso no le salva. El símbolo de la cruz es que ahí muere todo pecado. Sí, amén. Amén. Cristo ahí fue crucificado para pagar
por todos nuestros pecados. Ese es el símbolo de la cruz. Ahora, cuando usted aceptó a Cristo, ahí crucificó la persona vieja y nace o baja de esa cruz una nueva criatura, la cual vive conforme a la voluntad de Dios. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos, sino lo que debemos hacer como verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Ahora bien, es algo hermoso lo que le está diciendo la palabra de Dios. Si Cristo está en nosotros, en verdad le hemos dado muerte a la carne, Amén. sujetándolos al Espíritu Santo de Dios. Y eso es por la justicia de Dios que mora en nosotros. También debemos de tener el conocimiento que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea, nosotros sabemos que una heredad nos espera. Amén. Pero para que nosotros heredemos, debemos de ser buenos hijos. Y Dios los dejó un gran ejemplo como padres. Ustedes o yo tenemos dos hijos. El uno es perdido, el otro es justo y santo. ¿A quién heredará? Lógico que va a heredar al buen hijo. Ese es Dios. Para entregarle su heredad, Dios tiene que reconocer que en su corazón hay un hijo verdadero de Dios. Amén. Porque el anhelo ardiente, dice su palabra, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sí, amén. O sea, nosotros aguardamos esperando la gloria de Dios. En el momento que nosotros muramos, si hemos muerto con Jesucristo, vamos a descanso a aguardar la venida del Señor. Sí, amén. Pero el que es pecador va a otro lugar, va a tormento, porque no puede creer usted que santos y pecadores van al mismo lugar para que después Dios le diga me arrepentí y te vas al infierno. No, el día que usted muere, ahí es el juicio, porque ahí cada quien toma su rumbo o rumbos diferentes. Usted es santo, se va con Dios, es pecador, se va a castigo. Amén. Amén. Entonces, nosotros buscamos estar con Cristo. Amén. Y para alcanzar o encontrar el camino correcto, hay que saber o entender qué quiere Dios de nosotros. Sí, amén. Gloria al Dios es grande en poder y en misericordia, y Él nos hace saber qué quiere de nosotros. Porque sabemos que toda la creación gime hasta el día de hoy, pero nosotros, como hijos de Dios, entendemos que la salvación y vida eterna se alcanza por medio de Jesucristo. Sí, Amén. O sea, usted sabe que el Señor ya hizo su sacrificio, ya dio su vida por nosotros, ahora la responsabilidad es nuestra. Amén. Amén. Buscar el camino correcto. Si usted no entiende o no hace lo que Dios quiere que haga, así se llame cristiano, así se llame apóstol, profeta, así se llame pastor, el desobediente tiene su lugar. Sí, amén. O sea,
La salvación es por gracia de Dios, pero la gracia de Dios se manifiesta en la obediencia del creyente. Amén. La salvación y vida eterna es para todo aquel que ha lavado sus ropas con la sangre del Cordero, viviendo en la pureza de la santa palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie. El Señor es grande, es poderoso, y solamente Él puede guiarnos a toda verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. La sangre que derramaste es viva, es poderosa. Y en esta hora, Padre, pedimos que ese poder santo se manifieste en nuestra vida. Hay poder en la sangre de Cristo. Y en ese poder santo se mueve su Santo Espíritu. Y en esta hora, Padre, pido la sanidad, la bendición, la liberación. Y toda obra del demonio se va. Toda dolencia que trae dolor en su cuerpo, levante su mano y testificará que ya no siente el dolor, porque el Señor le ha sanado. Hay un Dios poderoso sanando. Hay un Dios poderoso manifestando. Señor Jesús, estos cuerpos, estas almas gimen por alcanzar, Padre, ese poder divino. Hay poder en Jesucristo. Y en esta hora, Padre, levantas todo aquello que nos sirve. Señor Jesús, tú escuchas el gemir de nuestras almas. Tú escuchas, Padre, que hay un gemir interno que clama, Abba, Padre, porque necesitamos la alianza, necesitamos el poder y la fuerza de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, yo decreto una sanidad en esta noche, porque el Señor, en su grandeza, poder y autoridad me ha dado para sanar, para bendecir, para libertar. En el nombre de Jesús. Hay un Dios poderoso haciendo milagros y señales. En tu nombre, Padre, declaro bendición. En tu nombre declaro sanidad. En todo aquel que escuche esta palabra, recibe su milagro ahora, porque grande y poderoso es mi Padre. Así te bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios.